Antes de contar el aterrador caso que vivimos, trataré de poner un poco de contexto. Mi esposa y yo, en algún punto de nuestra vida, decidimos cambiar de domicilio ya que nos encontrábamos en la periferia de la ciudad y por cuestiones de trabajo necesitábamos ubicarnos en un punto distinto de la ciudad. Así que buscando en internet casas en renta, encontramos una vivienda de buen tamaño a un precio razonable, un precio que en ese momento podíamos solventar sin problema. La ubicación era idónea acorde a nuestras actividades del día a día. Nos comunicamos al número que aparecía en la publicación. Nos contestó un amable hombre que por su tono de voz se escuchaba a alguien ya de edad avanzada. Le pedimos informes que con gusto nos proporcionó. Le preguntamos que en dónde podríamos vernos para conocernos en persona y leer el contrato de arrendamiento, resultando que el señor vivía justo a un lado de la vivienda que estaba en renta, cosa que en ese momento no nos pareció extraño. Al contrario, resultaba aún más cómodo encontrar al que iba a ser nuestro rentero a solo unos cuantos metros de distancia. La persona de aproximadamente 60 años nos recibió en su hogar. Él se mostró amable, sin embargo, se sentía un ambiente incómodo y pesado. Además, notamos la peculiar forma en que nos miraba. Lo hacía fijamente, con facciones en su rostro como si nos estuviera juzgando con algo de burla y recelo. Algo realmente extraño. A pesar de ello, decidimos continuar con el trámite y en ese mismo día nos fue entregada la vivienda. Y así fue como conseguimos lo que iba a ser nuestro nuevo hogar. Sabíamos que solo era algo temporal. Aún así lo veíamos con mucho aprecio por ser una extensión de nuestro esfuerzo y de nuestro trabajo. La casa constaba de 2 niveles. En la parte de abajo había un espacio acondicionado para sala, cocina y comedor, además de un espacio extra recién construido. Este era un pasillo ubicado al fondo que había sido habilitado como un cuarto de lavandería. En la segunda planta se encontraba otro largo pasillo que comunicaba con 3 recámaras. Nos instalamos en la vivienda. Pasaron algunos meses y todo transcurría con aparente normalidad. Sin embargo, aproximadamente al tercer mes empezaron a suceder pequeños eventos, principalmente por las noches. Cosas que no escapaban de una explicación lógica. Por ejemplo, al haber platos apilados en la cocina, después de haber sido lavados y colocados unos encima de otros, en ocasiones terminaban asentándose, escuchándose así el clásico sonido que se genera al chocar cerámica con cerámica. No me dejarás mentir, claro que conoces ese sonido. En otras ocasiones lográbamos percibir cómo las puertas se escuchaban cerrarse lentamente, un sonido que obviamente no era provocado por una corriente de aire. Otra situación extraña en la que nos encontramos fue lograr percibir cómo alguien o algo caminaba por encima de la vivienda a mitad de la madrugada. Todo esto, claro que tenía algún tipo de explicación. Tal vez inconscientemente, cuando uno se encuentra en situaciones similares, termina sugestionado, extrapolando todo a eventos sobrenaturales, argumentando explicaciones ilógicas ante extraños acontecimientos.
Bueno, eso pensábamos. Los días seguían pasando y cosas extrañas seguían ocurriendo en aquella casa. Recuerdo cierta noche regresando ya muy tarde del trabajo. Eran quizá las 2 o 3 de la madrugada. Entré a la vivienda y noté de inmediato un olor un tanto peculiar proveniente de la casa de al lado, en donde vivía el rentero. Un fuerte olor, como si algo estuviese siendo quemado para generar un aroma, una especie de quema de incienso, lo cual, para personas ingenuas, esto no es más que una simple actividad para generar olores agradables que armonizan el ambiente, cosa que obviamente no es así. En otra ocasión, mi esposa, muy asustada, me platicó algo que le sucedió a medianoche dentro de la planta baja. Ella, estando cerca de la cocina, me aseguró haber notado cómo alguien asomaba discretamente por detrás de un mueble alto que usábamos en la cocina. Alguien que de forma sigilosa dejaba ver casi la mitad de su rostro. Además, parte de su mano izquierda tomando el borde de dicho mueble. Alguien que al saberse descubierto no se inmutó en lo absoluto y tan solo se escondió nuevamente detrás del mueble. El tétrico detalle de todo esto fue que el ser que asomaba por detrás de dicho mueble era yo. Y ella, al momento de ir a verificar por detrás de dicho mueble, simplemente no había nadie. Cabe aclarar que yo me encontraba en la recámara del segundo piso. Este evento fue el primer gran susto que experimentamos en aquel sitio, ya que lo que ocurrió después nos rebasó por completo, convirtiéndose así en la mayor experiencia paranormal que vivimos en ese lugar. Resulta que cierta noche, preparándonos para salir a cenar, siendo aproximadamente las 9 p.m., mi esposa escuchó como alguien tocó en 3 ocasiones la puerta de la nevera, la cual estaba en dirección hacia las escaleras. El sonido se percibió idéntico, como si se tratase de la puerta de entrada a la vivienda. Ella asomó rápidamente pensando que era yo, pero solo alcanzó a dilucidar parte del pie de alguien terminando de subir por la parte superior de las escaleras. Ella subió un tanto enojada, pensando que se trataba de una broma de mi parte. Al llegar a la planta alta y observar por el pasillo, logró ver a un ser idéntico a mí, el cual, antes de esconderse en la recámara del fondo, giró su cabeza y la miró fijamente con una enorme, estática y sórdida sonrisa. Sonrisa que mostraba en plenitud con dimensiones mucho más grandes de lo que se consideraría una gesticulación normal en un rostro promedio. Ella, aún molesta, pero con miedo y extrañeza, sin entender claramente lo que estaba sucediendo, avanzó hacia la habitación, solo para encontrarla completamente vacía. Esto que les estoy contando fue apreciado desde su perspectiva, ya que lo que yo experimenté casi en sincronía fue igual de aterrador, pero visto desde mi perspectiva. Justo cuando mi esposa acababa de subir por las escaleras persiguiendo al escurridizo ser, yo acababa de entrar por la puerta principal y no sabía que mi esposa acababa de subir. Caminé hacia las escaleras. Me detuve al borde del primer peldaño, pensando que quizá ella se encontraba en el segundo piso. Repito,
No sabía que ella se encontraba en la parte de arriba, así que le pregunté en voz alta si ya había terminado de vestirse. Sí, enseguida voy, me respondió fuerte y claro, con el pequeño detalle que la contestación provenía del primer piso en el cual yo me encontraba. La voz de mi esposa no se escuchó en la parte de arriba, sino que provenía del fondo en donde se encontraba el cuarto de la lavandería. Cuarto que se encontraba solo y en completa oscuridad. Avancé con extrañeza hacia el punto de origen de la contestación. Caminé hacia el fondo del pasillo esperando encontrarla ahí. Sin embargo, una especie de escalofrío me hizo girar y enfocar la mirada hacia las escaleras para observar con asombro algo que heló por completo mi sangre al verla descender por las escaleras con el rostro completamente desencajado. Alguien con su misma voz me había contestado desde el otro extremo en la planta baja de la casa, al mismo tiempo en el que ella había notado a un ser idéntico a mí, un ser con una aterradora sonrisa. Estos dos eventos ocurrieron de forma simultánea. No entendíamos lo que acababa de suceder. No es lo mismo cuando los objetos se mueven discretamente de un lugar a otro. No es lo mismo escuchar pisadas por encima de la casa. Esta aparición demoníaca se manifestó con mi cuerpo y en la voz de mi esposa en el mismo momento en dos puntos distintos de una forma terroríficamente sincronizada. Al poco tiempo tuvimos que abandonar la vivienda por fuertes problemas económicos que nos impidieron continuar con la renta. Pensándolo en retrospectiva, llegamos a la conclusión que el dueño estaba involucrado en todo esto. La casa tenía serios problemas de manifestaciones. Estuvimos viviendo en un sitio apoderado por seres que no querían a personas ajenas viviendo ahí, seres que no tenían reparo alguno en mostrarse ante los ojos de los demás. ¿Qué representaban aquellas apariciones? Quizá por algún tipo de necesidad las personas terminamos rentando viviendas, las cuales tienen un historial desconocido. No sabemos quién las habitó con anterioridad. No sabemos qué juramentos o rituales se llevaron a cabo. No sabemos qué energías negativas se encuentran ahí almacenadas, enojadas cuando notan la llegada de gente ajena. ¿Y tú confías en que exista un limpio historial en el sitio en el que te encuentras?